desarrollo humano con alma. Unimos la sabiduría ancestral y el crecimiento personal con un solo propósito: ser útiles para los demás. Descubre tu mejor versión y recuerda, servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Bienvenidos a Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Kaf, Lamed, Yud. ¿Y si el problema no fuera que te falta una bendición? ¿Y si el problema fuera que tu vasija tiene una fuga? Esta semana trabajamos con el nombre número 18, conocido como el nombre de la fertilidad, pero en Kabbalah, la fertilidad no significa solamente crear algo nuevo. Significa convertirte en una mejor vasija para recibir la luz. Y aquí aparece el secreto de Korach. Korach tenía abundancia, tenía influencia, tenía una posición importante, pero dejó de mirar su propósito para mirar el de Moshe, y ahí comenzó la fuga. Porque la comparación perfora la vasija. Cuando dejas de honrar tu camino para querer vivir el camino de otro, tu energía se fragmenta, tu enfoque se fragmenta, tu conciencia se fragmenta. Esta semana pregúntate, ¿qué parte de mi energía se está escapando para estar mirando la vida de alguien más? Porque cuando la comparación termina, la vasija se reconstruye. Y cuando la vasija se reconstruye, la luz encuentra dónde habitar. Esta semana dejemos de mirar afuera y miremos dentro. Un cordial shalom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, o dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y la verdad es que me da gusto saludarlos como siempre. Y aparte que estoy muy emocionado por dos razones en especial, pero muy emocionado. La primera, bueno, pues es que es cumpleaños de mi madre, y al finalizar este podcast, pues bueno, la felicitaré como se debe. Y la otra de pues el resultado de estos podcasts que estamos teniendo, que la verdad es increíble. En Estados Unidos nos escuchan más, tenemos más porcentaje. No he visto ahorita esta semana estos números, pero en Estados Unidos tenemos más porcentaje que nos escuchan que aquí en México. Imagínense, entonces, específicamente en Sacramento y Virginia, que es donde está el dato que sobresale más. Entonces, pues imagínense qué padre, nos estamos expandiendo, y eso pues la verdad es para celebrarse también. Vamos a continuar con el mensaje 2. Está muy interesante esto que estamos viendo de Noé, y yo les voy a pedir que descarguen, busquen el árbol de la vida, por favor. Así en internet pongan árbol de la vida con nombres para que sepan el nombre de las vasijas, o busquen nombre de las vasijas del árbol de la vida, porque ya cuando vean ahí la imagen del árbol de la vida, se sitúan en la parte de en medio, justo en la parte de en medio del árbol de la vida, en las vasijas que se llaman Geburah, Gesed, así como mi nombre, como Geburah, Gesed y Tiferet. Es una triada. En esa triada vamos a trabajar para darle continuidad a este tema que estamos viendo pre-apocalipsis, antes del apocalipsis con Noé, que ya vamos a ir viendo por qué estamos haciendo este énfasis y este detenimiento específico con el pre-apocalipsis, antes de entrar de lleno, porque hay que entender muchas cosas antes de todo esto, y aún así nos está costando medio trabajo entender la idea. Entonces, pero yo les sugeriría que también escucharan los podcasts por de corrido, los de los mensajes en particular, ¿no? Del mensaje 1, que es el mensaje 2, la parte 3, y va a seguir parte 4, para poder ir entendiendo la idea. Entonces, bueno, si iniciamos, entonces, lo que primero hizo Noé, entonces, que estamos viendo, y que algo hizo muy importante para continuar con esta historia, es entender que revisó de dónde provenía. O sea, cuál era la casta de dónde él venía, y de qué se dio cuenta que venía primero de Adán y Eva. Sí, que los que eran imagen y semejanza de Dios eran Adán y Eva. Ok, y asumió que los hombres
no éramos eso, que nosotros habíamos sido sacados ¿de dónde? Del polvo. Entonces, que los semejantes a Dios, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Y Eva era la vida, Javá en hebreo. Entonces, que tenía que poner toda su intención ¿en quién? En la vida y en su mujer. ¿Estamos de acuerdo? Iba a poner en sus manos lo que correspondía la vida y él se iba a poner a hacer lo que correspondía a Adán. ¿Y qué era? Trabajar la tierra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, enfrentarnos a la tierra y a saber lo que hay que hacer como hombrecitos que somos, ¿no? Sí. O sea, y que se iban a levantar del polvo, sí. Porque la gente que se tira y dice no se va a poder, se tira al polvo. Y que el hombre y la mujer de esta era del Aquarius tienen que levantarse del polvo. ¿Cierto? Sacudirse y decir esto, bueno, estoy raspado, salí raspado de aquí y voy para adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces tenía que no tenía que tener temor a la nueva vida, porque después de esto la tierra va a ser diferente o no. O sea, nosotros no tenemos que tirarnos choros, ¿eh? O sea, quiero que vean, no importa si mañana nos da o no nos da, porque esto no es lo que nos debería de preocupar, sino de que nos tenemos que ocupar de lo que va a ser después, dentro de 15 días, dentro de unas horas, o sea, o no, esa es la realidad. O sea, esto es lo más maravilloso que un ser humano. O sea, nadie, yo creo que, bueno, Noé sí se dio cuenta, pero nadie se pone a pensar qué va a pasar dentro de 15 días. No es cierto, mañana, el lunes siguiente, ¿no? Mañana, que los que tienen restaurantes ya tienen que abrir, porque tampoco tenemos dónde comer, independientemente de las cosas, ¿no? Sí, vamos viendo. O sea, Noé se puso a pensar en eso, claro. Y entonces tuvo que ver qué era hacer un arca, ¿no? Y entonces el arca se encuentra en la tríada que les hablé al principio, hace unos minutos, del árbol de la vida, entre Geburah, Gesed y Tiferet. Y aquí vamos a ver las respuestas en esta parte media del árbol. Búsquenlo con nombres, como les dije. Esa es, ahí representa esa tríada el arca de Noé, y a eso se le llama alma. Eso es esa tríada del árbol de la vida entre Geburah, Gesed y Tiferet. Pero búsquenlo, de verdad, les va a servir para la vida, para arreglar sus problemas, de verdad. No era un hombre justo, o sea, comprendía, eso es Geburah, o sea, comprendía la justicia, decía así es. Decir así es no quiere decir que lo acepto, o sea, quiero o asumo que así es, no quiere decir que lo acepto, pero ¿qué voy a hacer con ello? El sendero que está en medio, que une a Geburah y Gesed, se llama transformación. Esa línea se llama transformación. O sea, cuando yo asumo que las cosas son así, entonces tengo que transformarlas o transformarlo. ¿Qué quiere decir esta palabra compuesta? La parte trans, ¿qué quiere decir? Trans es ir más allá. Tengo que ir más allá de mis creencias. Si voy a aplicar mis creencias de Piscis ahora, ¿qué va a pasar? ¿Voy a fracasar? Voy a fracasar. Claro, si sigo pensando y actuando y mi personalidad como lo hacía yo antes, hoy voy a fracasar. Porque si fracasé cuando las cosas no estaban mal, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, hay que ser doblemente tonto, ¿no? La verdad. O sea, sí, cuando esto todavía no estaba tan obvio, no la hice. Pónganse a pensarlo, ¿no? De verdad. Ahora, si la quiero aplicar, es muy bien, como lo pensaron, jodidos, para no decirlo de otra manera, porque este es un podcast para niños, ¿ok? Clasificación A. Pero como lo pensaron ustedes, que yo sé que sí lo pensaron, así, perfecto, así es. ¿Sí observan? O sea, que tengo que ir más allá de la forma, transformación, ¿sí o no? O sea, lo que pasa es que Noé tuvo que pensar qué iba a pasar si eso sucediera.
O sea, de pronto le dijo, vamos a hacer el arca. ¿Y de qué tamaño? 300 codos de largo. O sea, no era de Monterrey, ni nada. O sea, 300 codos de largo. A ver, será como 150 metros. O sea, cuadra y media, como cuadra y media de largo. O sea, sí estaba choncha, ¿eh? ¿Están de acuerdo? O sea, no había árboles, no había nada. Era desierto, pero le dijo, tienes que hacerlo de 150 codos de largo, 30 codos de ancho, o sea, media cuadra, ¿sí? Y, ¿cierto? Y 30 codos de altura. Ay, güey, no había lana, ¿no? No había lana. ¿Creen que se ocupó de eso? No, no se ocupó de eso. Tenía una mujer a todo dar también. ¿Qué quiere decir? Que no se le hacía de problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea, ustedes decían, pues hay que hacerla. Es más, seguramente cada vez que se dormía, ¿no? Noé, o sea, imagínense, porque él recibía revelación ¿dónde? En el sueño, ¿no? Noé. Entonces, cada vez que se dormía, seguramente ya decía, ¿ahora qué soñaste? ¿No? Seguro, ¿no? O sea, ¿ahora qué soñaste? O sea, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿ahora qué soñaste? ¿Habló contigo? ¿No? Seguramente estaba preocupada, ¿no? Sí, habló conmigo, pero no te puedo contar, está muy cabrón, ¿no? O sea, cuando le dijo esto de la madera y todo este rollo, ha de haber estado cañón. O sea, imagínense, desierto, pero tuvo que ocupar una forma diferente o no. Pero les voy a decir cómo le hizo. Les voy a decir cómo le hizo. Y ustedes ya me urge saber cómo le hizo. Ya son muchas partes que llevamos. Pero primero quiero que podamos mirar todo el proceso mental. ¿Está bien? Porque cuando nosotros podemos construir el proceso mental y darle una forma diferente, nos convertimos en responsables. Entonces primero tengo que ver que no puede ser la misma forma. No puede ser la misma forma. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí está bien? O sea, que nada voy a poder arreglar si quiero utilizar la misma fórmula. O sea, ¿qué tengo que hacer? Que realmente transformarme. ¿Está bien? Luego tengo que ponerme en servicio. El otro sendero que va de Gesed a Tiferet. O sea, ¿qué quiere decir servicio? Que voy a hacer que yo sirva para algo. ¿Sí? Transformación y ahora servicio. Ahorita vamos a verlo cuando pensamos en la madera. Cuando lleguemos a la madera de cómo la sacó en un desierto, ¿no? O sea, cómo le hizo y a poco él sí tiene la clave. Van a preguntarse, ¿no? Sí, yo estaba ahí cuando pasó. O sea, les digo, con Jesús era yo una cucaracha, ¿no? Por ejemplo. Con Noé, hagan de cuenta, era yo una de estas, ¿cómo se llama? Una pulga, ¿no? O sea, yo me lo puse en la cabeza de Noé. Y desde ahí veía yo todo. O sea, ¿no? Era ahí estaba, como se ubican esta como la hormiga atómica, así más o menos, ¿no? Así más o menos, así bien ojón a la hormiga atómica y así, ¿no? Y muy ojón y todo. Dije ojón, ojete, ¿ok? Entonces, ahí estaba. Estaba viendo desde entonces. Y veamos, se dio cuenta que tenía que ponerse al servicio. ¿Y de quién se iba a poner al servicio? ¿A quién iba a meter al arca? A ver, ustedes contéstense que yo los escucho. O mándenme WhatsApp para que me digan en dónde. Porque también estaban los hijos de Caín, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de quién? De los animales, ¿no? De los animales, aparte de los hijos de Caín, porque eran los únicos inocentes. ¿Qué tal, no? O sea, el león no tenía problema por comerse a un venado. ¿O sí? ¿Era inocente? Era inocente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tenía que ponerse al servicio de los animales. O sea, esto es algo muy interesante. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Está bien? Porque ya todos, ya les vi la cara, o sea, así de, o sea que nos vamos a morir todos, no, de verdad.
Y no va por ahí, ¿no? O sea, solo van a quedar los animales. O sea, también hay unos inocentes que son muy importantes, ¿eh? Los niños. Ese es un tema muy importante también. O sea, ¿tiene que ver? Sí, los niños son inocentes. ¿O no? Ustedes respóndanse eso. O sea, ahorita que veo todos unos niños que siempre me gusta verlos y a mi sobrina, todos son inocentes, ¿no? Por ejemplo, el hijo de mi maestro, ¿no? Por ejemplo, llegó y con un Batman, ¿no? Y dice, mira, papá, mi tía me regaló un Batman, ¿no? De esos para armar, ¿no? Y llega con otra mano, llega con 3 manos, ¿no? Le dijo, ¿por qué 3 manos? Dice, pues por si pierdes una. O sea, wow, qué buena onda, ¿no? Ahora ya piensan que si pierdes una mano ya tienes que poner otra, ¿no? O sea, buena onda. O sea, esto es algo más moderno, ¿no? Sí. O sea, iba a salvar a quién. Y Jesús dice que perteneció a la era de Piscis, a la anterior, el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos, el que sea como un niño, o será para el que es como un niño. Y un niño es responsable con sus juegos. ¿O no? O sea, cuando tiene padres ordenados, sus hijos son ordenados. ¿Sí? O sea, yo sí creo que ahí, por ejemplo, veo igual los hijos de mi maestro, ¿no? Que van y mi maestro tiene todos sus juguetes ahí. Y cuando llegan sus hijos ahí, cuando acaban, todos guardan sus juguetes. ¿Conocen el orden? Conocen el orden, pero pasa algo chistoso. En sus casas, por ejemplo, con sus mamás, no pasa eso. ¿Por qué? Porque su mamá no lo conoce, no conocen el orden. Entonces no pueden mandar el orden. Qué interesante, ¿no? De verdad. Con mi maestro recogen todos sus juguetes cuando terminan. O sea, es muy interesante. Entonces, veamos, estos niños, solamente los niños que entiendan eso, que son responsables de sus juguetes, que con eso les va a servir, porque los niños sí valoran. Déjenme les cuento también. Inclusive cuando no te ven te extrañan, ¿o no? O sea, si eres un buen padre o una buena madre, un niño sí te extraña. ¿Sí? Un niño sí es capaz de decir, ya no voy a ver a mi papá o a mi mamá, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? ¿Nosotros qué hacemos? Somos adultos, ¿verdad? Sí observan, sí se dan cuenta. O sea, un niño siempre valora todo lo que tiene. Se pone a jugar con una piedra, por ejemplo, mi sobrina con una hoja y lo valora y lo ves y por ejemplo cuando va a la calle y todo, yo no sé por qué siempre regresa con algo, una piedra con una hoja, y ahora esa piedra es que esta me ayudó a correr más rápido. O sea, no manches, qué increíble, ¿no? Oye, pero pesa mucho. No, es que tú no sabes el poder que tiene. No lo sé, tienes toda la razón. No, los niños tienen una capacidad de servicio impresionante. O sea, sí tenemos mucho que aprender de ellos, ¿o no? Pero nosotros nos encargamos de ¿qué? De quitarles, ¿no? Precisamente porque ellos no son ignorantes, sí saben para qué sirve cada cosa que usan. O sea, el palito que tú lo ves, o sea, le dices, sí, este palo es para construir un avión. Está bien, güey. O sea, está bien, mi hija, ¿no? Cuando lo acabes me avisas. No, o sea, quiero que observen cómo son responsables y entonces, ¿a quién le iba a servir Noé? Muy interesante, a los inocentes, entre ellos a sus hijos. Fíjense, o sea, nunca iban a hacer nada mal en contra de quién, de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sí vemos, sí observan, y obviamente iban a meter animales, pero estas son reflexiones muy interesantes. ¿Sí? Y creo que nos vamos a alargar unos minutos más porque esto lo amerita. Unos minutitos nada más para que no se me desesperen. ¿Sí? Pero hoy los hijos, por ejemplo, yo conozco personas cercanas a mí que a sus hijos no les enseñan a tener orden. Y entonces hoy los hijos les mientan la madre a la mamá. Pero no es problema del niño. Es de quién. De que la madre
es una vil ignorante, porque nunca lo trató como hijo. Si no le pegaba porque lo trataba como animal, lo ignoraba. Y entonces hoy los chavos, ¿qué hacen? Los ignoran. ¿O no? O sea, niños que los dejan en la escuela todo el día. De verdad, de las 7 de la mañana hasta no sé qué horas de la tarde, si no es que tarde noche, ¿no? Los ignoran. Cuando crezcan, te van a ignorar, te van a ignorar. ¿O no? Si vamos ubicando entonces, si vamos entendiendo a quién iba a meter a ese, a los inocentes, al arca a los inocentes. Entonces, ¿qué nos tenemos que volver? Inocentes, ¿no? Responsabilizarnos. Sí vemos, sí ven, o sea, aquí está la clave, quiero que lo vean porque ya ha sido probado aparte esto, o sea, otros ya salieron de esta, o sea, vean, interesante, o sea, por eso no quise entrar todavía a Apocalipsis, vamos a ver mejor qué han hecho otros que han logrado salir, porque eso te vuelve inteligente, ¿no? ¿O no? O sea, yo soy un verdadero ferviente seguidor de las personas exitosas, en cualquier ramo, mi maestro es un hombre sumamente exitoso, ¿no? Su maestro de mi maestro. O sea, amigos exitosos y soy fanático de ellos. O sea, ayer estaba yo viendo, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad, cuando la vi me puse a llorar. De verdad me puse a llorar. O sea, dije, no manches. O sea, este cuate valió la pena su vida aunque haya sido cortita, ¿no? No sé si me doy a entender. Porque creía en lo que hacía. O sea, ni siquiera se arregló los dientes. ¿Por qué? Porque él decía, con esto es que me sale la voz bonita, ¿no? ¿O no? O sea, ¿cuánto nivel de valoración de sí mismo? ¿Sí entienden? ¿Era como un niño o no? O sea, este cuate era como un chavo, realmente. O sea, tiene una capacidad de ver la vida fascinante. ¿Disfrutaba la vida en qué nivel? Total. ¿Y le gustaba hacer lo que hacía? Sí. De esos, Dios se va a encargar en esta época también, de los inocentes, no de los culpables ignorantes que hemos hablado desde la primera parte, de los que hacen y no se dan cuenta de lo que hacen. ¿Vamos bien? ¿Por qué están tan callados y con esa cara? Ok, muy bien, porque los estoy viendo, aunque no crean. O sea, creo que a lo mejor quedó fuera del arca, ¿no? Están pensando, ok. Entonces, y del otro lado, y para con esto ir aterrizando, bueno, finalizar, tenemos otro sendero que se llama disciplina de esta triada, que va de Tiferet a Geburá. Disciplina quiere decir que son individuos que son capaces de aprender de todas las cosas. Ese es un discípulo. Disciplinado es un individuo que es un discípulo. Y discípulo, que quiere decir que está dispuesto a aprender de todo. O sea, asume que todo lo que existe es un maestro que me va a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la verdad es que yo tuve la oportunidad, me siento muy bendecido de ser discípulo de maestros, de muchos maestros, especialmente de mi maestro de Kabbalah. Y siempre lo respeté y lo respeto por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque alguien que me enseñó a aprender. Y lo honro todos los días. O sea, ¿cuántas veces no me oyen hablar de él, por ejemplo, de mi maestro? O sea, todo el tiempo. Porque me enseñó a ser discípulo. A brincarme las trancas. Y a no brincarme las trancas, ¿no? Me enseñó a respetar a los demás y a respetarme a mí. Me enseñó a valorarme. Y el ser discípulo es muy importante. Y aquí obviamente lo que era Noé era un hombre justo, que eso representa la vasija de Geburá. O sea, asumía las cosas como son. Y de ahí buscaba ser mejor, que representa Tiferet, sí. Porque ahí está Tiferet, ahí donde está lo mejor, la esencia, ahí está en Tiferet. Hacía las cosas lo mejor posible. ¿Sí? Ahí en Tiferet. Esa parte del árbol de la vida es la que estuvimos viendo este día. Muy importante. La parte media, central justo del árbol de la vida. Acuérdense, busquen árbol de la vida con nombres y vean las vasijas Geburá, Gesed, Tiferet. Y ahí estuvimos hablando. Ese es el arca, ese triángulo que se forma ahí. En verdad les va a servir, se los digo yo.
que llevo más de 17 años en esto y 20,000 vidas más. No, no tantos, pero bueno, mínimo unas 10 sí, la verdad. Entonces, pues únicamente me queda agradecerles que pasen y tengan un día extraordinario, un viernes. Recuerden que hoy tenemos nuestra meditación a las 7:30 y por supuesto, como les decía también, felicitar a mi queridísima madre que hoy es su cumpleaños. Entonces, todo lo mejor, todas las bendiciones. Soy muy afortunado por tenerla, por vivir con ella esta experiencia, por haberla escogido, sobre todo, pues no soy tonto, ¿verdad? Entonces tenía que escoger a lo mejor de lo mejor en este plano. Entonces, por haberla escogido como mi madre, que cumplas muchos años, madre. Y esto va a quedar ya aquí para la historia. Te van a escuchar hasta en Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras, evidentemente. Entonces ya se hace más poderoso esto, ¿verdad? No es cualquier cosa, claro. Y recordarles nuestras clases de yoga que tenemos, consultas de tarot, de astrología, lo que quieran. Aquí estoy para servirles. El servicio, muy importante, como lo estamos viendo. Y bueno, la fanpage, estamos haciendo ya una fanpage que es Kabir Gesed Oficial, ¿no? Así se va a llamar, igual que mis redes, y mis redes Kabir Gesed en Facebook y en Instagram Kabir-Gesed. Entonces, ¿qué más? Pues creo que nada más de momento. Nosotros nos estamos escuchando miércoles y viernes, ¿no? El miércoles con algún tema relacionado diferente a este y los viernes el mensaje mayor o el mensaje más grande, y seguimos el siguiente viernes con la parte 4. Sería de este mensaje 2, que es pre-apocalipsis, o sea, antes de entrar al apocalipsis. Ya nos vamos acercando. Así que, pues muchas gracias. Tengan un día súper feliz. Pásenla muy bien. Amen a sus madres. Feliz Día de la Madre también este domingo. Y si la tienen, pues abrácenla, porque no va a pasar nada. No tengan miedo. Y un abrazo del alma. Chao, chao.
Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría solo es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuanto mejor se sirve a la humanidad. Esto fue Transforma tu pensar, vivir y amar. Hasta la próxima.